cayó el primer rey, Dios buscó un corazón nuevo. El Señor no se fija en lo que el hombre ve. El Señor se fija en el corazón. El elegido no es el esperado, llamado a servir, destinado a reinar. Pero una sombra gigantesca ha desaparecido en Israel. Damn and hum repair Q, let's come and go. En cuanto todos temblaban, un pastor dio un paso adelante. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La fe de un pastor, la caída de un gigante. Eran los días del rey Saúl, el primer rey ungido de Israel. Pero Saúl había desobedecido a Dios repetidamente, y aún así estaba en el trono. El Señor ya lo había rechazado como rey. El antiguo profeta Samuel, a quien Dios había ungido por mandato suyo, lloró profundamente por él. Pero Dios tenía un nuevo plan. Le habló a Samuel. ¿Has estado llorando por Saúl si lo rechazaron como rey de Israel? Llena tu piel de aceite y verás. Te envío a Jesé de Belén porque ha elegido a uno de sus hijos como rey. ¿Cómo puedo irme? Si Saúl se entera me matará. Toma a una joven contigo y dile: ha venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Luego invita a Jesé al sacrificio y él le mostrará qué hacer. Ungirás a la que le indiques. Entonces Samuel oyó lo que el Señor dijo. Llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temblando. Hombre de Dios, ¿vienes en paz? Sí, en paz. Vino a ofrecer un sacrificio al Señor. Santificaciones y acompáñame al sacrificio. Ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. No te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque será rechazado. No eres como el hombre. El hombre se fija en la apariencia exterior, pero el Señor se fija en el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y su hijo fue delante de Samuel. A este tampoco lo eligió el Señor. Luego Jesé hizo paso a Samá. Pero el Señor no escogió a este. Jesé se lo pasó a 7 de sus hijos antes de Samuel. Pero Samuel dijo: El Señor no eligió nada de esto. Son todos estos niños. Todavía cae el más pequeño, el que se encarga de los ojos. Mándale llamar, porque no nos sentaremos hasta que esté aquí. Lo mandaron a buscar y a decirle dónde estaba. Era un hombre rubio, de hermosos ojos y rostro hermoso. Entonces el Señor le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque esto es. Y Samuel tomó el odre de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Fue un acto profético, una señal de que Dios lo había elegido para una tarea especial en el futuro. A partir de ese día, el Espíritu del Señor descendió sobre David, con poder. A medida que el Espíritu de Dios llenaba a David, gradualmente se retiró del rey Saúl. Samuel se levantó y regresó a Ramá. Las semillas de un nuevo reino fueron plantadas en secreto en Belén. Si bien el Espíritu del Señor había descendido poderosamente sobre David, además de su unción, la Escritura nos dice que el mismo Espíritu se apartó de Saúl por su desobediencia. En su lugar, un espíritu atormentador, permitido por Dios, comenzó a atormentarlo. Saúl sufrió profundos episodios de angustia, miedo, celos y rabia irracional.
Al ver el sufrimiento del rey, sus hermanos más cercanos se preocuparon y reconocieron que era una aflicción espiritual. Mira, un espíritu maligno de Dios te atormenta. Que nuestro Señor ordene a sus siervos que busquen a un hombre hábil para tocar el arpa. Cuando el espíritu maligno de Dios te invada, tocará con su mano y te sentirás mejor. Conocí a alguien que juega bien y me traicionó. Vio a un hijo de Jesé de Belén que sabe tocar el arpa. Es valiente, fuerte, guerrero, sabio en la palabra y en el juego. Pero sobre todo, el Señor está con él. ¡Qué descripción tan notable para un joven pastor! Incluso antes de enfrentarse a Goliat, la reputación de David por su habilidad, carácter y sobre todo la presencia de Dios en su vida ya era conocida. Así que Saúl envió mensajes a Jesé. Jesé, el rey Saúl te pidió que enviaras a su hijo David a la casa real. Jesé se recompuso y envió a su hijo David ante el rey Saúl. Cuando David se presentó ante Saúl, fue su amante y su escudo quien portaba sus armas. Y cada vez que el espíritu de angustia de Dios se apoderaba de Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Saúl se sentía aliviado y sano, y el espíritu maligno se apartaba de él. La música de David, ungida por el Espíritu de Dios que ahora lo dominaba, trajo paz al atribulado rey. Así, David entró al servicio del rey. Saúl incluso le pidió a Jesé que permitiera a David casarse con él definitivamente, pero había sido aplaudido ante sus ojos. Sin embargo, David se detuvo y regresó, sirviendo en la corte cuando era necesario, pero también regresó a sus deberes como pastor en Belén. Fue un tiempo de preparación silenciosa, sirviendo con humildad mientras llevaba la unción secreta de Dios para un destino mucho mayor. Aunque David sirvió intermitentemente en la corte, la amenaza filistea no había desaparecido. Una vez más, los filisteos reunieron a sus hombres para la guerra y acamparon en el territorio de Judá. Saúl y los hombres de Israel también se reunieron y acamparon en el valle de Ela, listos para la batalla. Los dos soldados se enfrentaban en una tensa confrontación. Entonces, del campamento filisteo llegó su campeón, un guerrero llamado Goliat, de la ciudad de Gat. Su presencia era aterradora. Era un verdadero gigante de más de 6 metros de altura y un palmo, unos 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y una capa de escamas de bronce que pesaba mucho, 5.000 siclos, más de 110 libras. En sus piernas llevaba zampullines de bronce y una jabalina de bronce colgaba entre sus hombros. El asta de su lanza era como una rueca y su punta de hierro pesaba 600 siclos, unas 14 libras. Y su escudo estaba lejos de él. Este campeón filisteo guardó silencio y gritó a los filisteos de Israel: ¿Por qué salió a formar una formación de batalla? ¿Acaso no soy yo tu filisteo, y tus siervos no son Saúl? Ha elegido a un hombre de entre ustedes para que se incline ante mí. Si pueden luchar y matarme, seremos nuestros siervos. Pero si los derroto y los mato, entonces serán nuestros siervos y nos servirán. Hoy fue el desafío de los soldados de Israel. Dame un hombre para que luchemos juntos.